¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio del podcast de amigos de un café rojo con Valdés. Hoy día somos privilegiados porque tenemos a una experta en puertos, una persona que tiene mucha trayectoria en términos de puertos. De ahí tú me corregirás, conoceremos en lo que yo conozco hoy día. Así que, bueno, hoy día estamos con Daniela De Luca, que nos acompaña. Ella es de Chile, así que vamos a estar conversando junto con Jackson en Medellín, Daniela en Santiago, yo también en Santiago, de Chile. Así que muchas gracias, Daniela, por este tiempo para darte y conversar un poquito con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo y Jackson. Un gusto siempre estar y compartir con ustedes. Así que grandes amigos además, así que feliz. Muchísimas gracias. Bueno, para nosotros también es un honor tener a Daniela, y aparte que vas a tener un honor muy importante para nosotros, que eres nuestra primera invitada. Hoy para nosotros es un honor porque eres nuestra primera, como decimos aquí en Medellín, nuestra primera niña. Hemos tenido grandes invitados, pero no hay nada más importante que tener una representante de ese género femenino tan guerrero, tan luchador, y sobre todo como tú lo haces en día a día, y en ese nivel de experticia que tienes, que definitivamente eres una embajadora de la logística latinoamericana. Así que para nosotros es un honor tenerte aquí, Dani, y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Jackson. Yo voy a contar una incidencia, porque nosotros estuvimos hace poquito en el puerto de Valencia con Daniela, con Jackson, en el foro mundial que tuvimos hace 3 semanas más o menos. Más o menos, sí. Sí, 24 de algo de... Claro, y fuimos a dar un paseo por el puerto, y le iba preguntando a Daniela, y Daniela me iba comentando todo lo del puerto, esto es todo lo técnico. Yo no sabía de nada, y ahí aprendí de varias cosas del puerto. Así que, Daniela, yo te quería preguntar, yo no conozco mucho de toda tu trayectoria, y una de las cosas que siempre me interesa es ¿cómo Daniela llega al mundo de la logística? ¿Cómo ha sido este proceso tuyo? ¿Cómo te metes en esto? Y si nos puedes contar un poquito. Mira, en realidad, más que el mundo de la logística, es el mundo del mar. Yo, ¿cómo se llama? Bueno, nací, crecí en Valparaíso, siempre mirando el mar, y nunca supe qué es lo que quería estudiar hasta que llegó, acá le llamamos cuarto medio, en el momento de tomar decisiones, y había una carrera que se llamaba Negocios Internacionales. Postulé, quedé, y en cuarto año tuvimos logística, y todo lo que era logística era marítimo portuario. Mi familia viene de la tradición naval, Perfecto. Entonces todo siempre al mar, y yo dije, ya, listo, esto quiero yo quiero trabajar en puerto, naviera, y es lo que quería. Y claro, cuando terminé, soy un poquito porfiada, yo creo que ahí las mujeres somos porfiadas. Postulé 4 veces a lo que en ese tiempo era la Compañía Sudamericana de Vapores, que era la primera y única naviera que tuvo Chile. Bueno, no la única, estaba interoceánica también. Y claro, 3 veces me dijeron que no. Mayoritariamente porque eran otros tiempos, y el trabajo con logística en puerto estaba muy relacionado con el camión. Y claro, las mujeres en ese momento, estamos hablando del año 2005, tampoco el siglo pasado, sí. Idealmente no buscar mujeres porque el trato con el camionero era muy complicado. Más duro. Al final, más duro, claro. Y esa fue la explicación que me dieron en ese tiempo. Y ahí yo entré ya, bueno, había hecho la práctica en el puerto, entré en la Sudamericana, me di cuenta que no había aprendido nada de puertos en la universidad, y ahí yo ya, suele pasar, sí. Y ahí yo ya de lleno, todo lo que es puerto, todo lo que es buque, todo lo que es, y luego, ¿no es cierto?, ya con la idea de formar familia, nos dimos cuenta que tanto mi trabajo como el de mi marido no nos permitían, así que dije, ya, voy al momento de adaptar. Me di cuenta, estamos hablando de 2010, 2011, ¿ya?
que no había, o sea, no es que no hubiese académicos en el área, lo que pasa es que los logísticos, el logístico, y ahí Jackson también lo sabe, Rodrigo también, no tiene espacio para ir a enseñarle nada a nadie. Está viviendo allí, el logístico. Claro, el logístico tiene que estar apagando incendios literal cada 2 segundos, entonces no podían ir a las aulas y dije, ya, aquí falta alguien que venga, y ahí yo combiné, que es el tema de mi conocimiento marítimo portuario, que dicho sea de paso, no me considero experta, hay mucho todavía para aprender, el marítimo portuario, más la parte de la capacidad que tengo de comunicación y expresar, entonces me fui a la parte académica, pero mantuve la investigación y el trabajo de campo igual en el ámbito marítimo portuario. Perfecto. Entonces, ¿Y tú postulaste 3 tesis, o sea, 3 años te demoraste? No, eran postulaciones que se daban, eran cargos que se generaron en un plazo. Tiene que haber sido un mes, porque yo alcancé a entrar a trabajar a las bodegas de un gran retail, ¿Ya? viendo la logística de bodegaje, y alcancé a estar un mes más o menos en ese otro trabajo. O sea, fueron la cuarta en la vencida, de que no había, oye, otra vez La viene cuarta, Sí. la vencida. Y Dani, pero eso yo creo que es muy gratificante porque precisamente para uno entrar a un sector o a un lugar donde definitivamente lo luchó de tanto es muy gratificante. Sí. Y es allí donde uno, por ejemplo, mide todo ese nivel de experiencia que logra, ¿cierto? Captar. Y sin embargo, yo aquí mientras que nos contabas eso, yo me imaginaba algo que a mí me interesa mucho antes de entrar en materia y es Daniela, la perseverante que logró eso tan importante, cómo se describe en su rol de esposa, de madre, qué tan exigente es o cómo es Daniela en su rol familiar, cuán tan importante, porque yo soy un partidario de que definitivamente la mujer es el pilar de todos los hogares, Claro. ¿cierto? Y ahí es donde yo quisiera escuchar esa parte de Daniela. ¿Es tan Mira, porfiada o no tan porfiada como la... súper porfiada, y tengo 2 problemas fuertes. Bueno, uno, la Daniela del 2010 no es la misma que ahora. Ah, a ver. No, ese momento era porfiada, no era constante, era porfiada, ¿no? Ya. No, la del 2005-2010 no es la misma ahora. Ahora, para que ustedes entiendan, yo hago clases, conferencias, y yo en la universidad no era capaz de hablar en público, era muy tímida. Entonces, ¿por qué explico eso con la pregunta de Jackson? Porque uno se va dando cuenta que en realidad todo se puede. Entonces, entre comillas, armar familia, trabajar, hacer proyectos, estar en muchas partes es posible, pero yo siempre le digo a los estudiantes, solo si lo que estás haciendo te gusta. Yo creo que ese es el tema. Es que eso, si te apasiona, te armas el tiempo. ¿Y cuál es el problema? Que mis amigas siempre me retan, espero que no sea mal utilizado, yo no sé decir que no. Entonces me dicen, oye, ¿puedes ir a dar una charla a Tombuctú? Voy a Tombuctú. ¿Te gusta? Porque es que ese es el problema, me gusta mucho. Entonces, Es súper importante, súper diferente. Nosotros en lo que hacemos normalmente estamos recibiendo alumnos y en esta semana conversaba con un alumno y estaba trabajando con temas de ciberseguridad y es un chico que él trabaja y estudia y en el trabajo trabaja en otra cosa, nada que ver, el tema más bien de salud. Y le gusta tanto el tema de ciberseguridad que se le nota. ¿sí? Claro, empezó a meter, a indagar, y tal cual lo que dices tú, o sea, es súper importante, hace siempre la diferencia de alguien que le gusta, que le apasiona lo que hace, respecto de otro que no. Sí, y yo creo que es eso, porque de hecho, yo vuelvo a insistir, yo no me considero experta, de hecho, estoy todo un tiempo aprendiendo, porque siempre hay mucho que aprender, y yo creo que es lo que uno refleja, el resto dice, ¿sabe? Porque no es porque sepa mucho solamente, digamos, sé, pero no es eso, es en el fondo la forma en la que uno lo expresa, cómo lo dice, cómo lo conoce, entonces yo creo que eso hace también la diferencia, como que irradia algo. Claro, se nota, se transmite cuando alguien está Sí. hablando de algo que te apasiona, que te gusta. Oye, tú dijiste de familia de la Armada, De
Mi No, marido es oficial de armada, mis tíos, nací mirando el mar, digamos. en un entorno naviero. Yo creo que De soy un marino mística frustrado. militar. ¿Ah, sí? Sí, sí, es que en mi tiempo no existía la armada para las mujeres. Ah, mira, mira. Entonces, yo creo que si hubiese ahora, yo creo que me voy por ese lado. No, la Armada tiene una... Bueno, dicen que dentro de las Fuerzas Armadas, al menos en Chile, es como la más estructurada, la más dura, el que pasa por ahí es Sí, bien... no, y además es una, bueno, toda la Fuerza Armada, no solamente en Chile, el quienes custodian un cierto cielos, tierras, paso transfronterizo y mar, creo que hoy día nos hemos dado cuenta lo que involucra una importancia geoestratégica, ¿no es cierto? Ujú, Cuando ya tenemos estos conflictos, estamos viendo lo que está pasando en Europa, nos ujú. damos cuenta, chuta, es importante resguardar los puertos y quién los resguarda, es importante el espacio aéreo, hoy día juntándonos con temas de ciberseguridad, ¿no es cierto?, los ataques, y quién pone orden, entonces, o quién estructura las articulaciones de emergencia, entonces, creo que hoy día también ha evolucionado un poco y hemos logrado ver estas instituciones, Armadas, Fuerzas Aéreas, Ejércitos, Carabineros, como ejes importantes geoestratégicos. Oye, entrando ahí en ese tema, tiene mucho que contar. Tenemos harta contingencia respecto de eso. Puertos Sí. en Chile, en Latinoamérica, Perú. Ahora hay un tema también, algo que nos comentaba el presidente de la Organización Mundial con respecto a Panamá. Hay diferentes temas que están ocurriendo. ¿Cómo ves tú hoy día en el panorama mundial lo que tiene que ver con los puertos y el protagonismo? Algo comentaste recién, pero ¿cómo es tu opinión hoy día en ese contexto que está ocurriendo? Mira, hay un término que de hecho con una socia que tengo con Pablo Baster siempre decíamos, comenzábamos las presentaciones diciendo lo único cierto es lo incierto. Y yo creo que en Puerto es eso, ¿no? Hay ciertas cosas sí que van marcando líneas, pero de nuevo, es quitar certidumbre. Por ejemplo, antiguamente los puertos se planificaban a 30 años. Los planes maestros portuarios eran a 30 años y lograban. Hoy día es imposible que tú logres planificar a más de un año. Trabajas con planificaciones de masividad de carga, que fue lo que ocurrió en los años 2009, cuando todos los buques estaban apostando y pasaron, se pegaron estos pasos los 13.000 TEUs, hoy día llegamos a 24.000 contenedores en un buque. Se han ido pegando esos pasos, pero luego tú sabes que hay muchas otras condiciones del mercado que te van a, o que te pueden cambiar la estructura de lo que tú estás diseñando en infraestructura y en carga. Entonces yo creo que hoy día, la pregunta puntual es, necesitas tener ojos en todo lo que está ocurriendo para ir adaptando las estrategias marítimas portuarias de los países. Yo creo que es hoy día el escenario. Y por eso hoy día los puertos, y en particular la vida marítima, ha incorporado o ha tenido tanta importancia. Yo siempre le digo a los estudiantes, por ejemplo, ya, Ucrania y Rusia, ¿y qué significa? Y de alguna manera, haciendo 2, 3 relaciones, llegas al puerto, llegas al mar, llegas a que de dónde sacaste el gas, qué pasa si no hay, qué pasa con la energía. Entonces, todo está hoy día repercutiendo en estas infraestructuras críticas logísticas donde el puerto es uno de los nodos más importantes, no porque sea el más importante en sí mismo, sino porque pensemos que el 90% de todo lo que consume el mundo se mueve por los puertos. Estamos por puertos. Y Por los puertos. Dani, y ahí es donde uno entra a hacer una reflexión, porque en Latinoamérica yo creo que los puertos representan competitividad. Sí. Y pues obviamente tanto los puertos en Colombia, en Chile, en Brasil, en Perú, en Ecuador son muy importantes. Y ahí es donde yo entro a preguntar algo que ha movido mucho las noticias, y es ese puerto peruano, que es el puerto de Chancay. Chancay. Pues obviamente ha movido muchas noticias, pero qué tan real es el nivel de competitividad de este puerto al cual los peruanos han hecho una publicidad importante? Y obviamente pues sabemos que en Chile hay grandes puertos, en Colombia tenemos grandes puertos, en Brasil,
en Panamá, pero ¿tú cómo ves esa noticia que aquí en Latinoamérica le han hecho tanta bulla? ¿Tú cómo ves ese puerto realmente para la competitividad de la región? Mira, yo creo en varias cosas. Uno, gracias, bendito Chancay, porque por Chancay empezamos a hablar de puertos y empezamos a acelerar algunas cosas. Somos expertos, mira, para el lado de decir, oh, y nosotros quedamos ahí. Entonces, creo que ha sido un muy buen ejercicio, ¿ya? Ahora, creo que es súper importante también podamos ver qué es lo que le estamos pidiendo de competitividad a Chancay. Y lo explico de la siguiente manera, porque yo tenía también un error conceptual al principio. Mi error conceptual fue principalmente de orgullo. Ya, primero, no somos el hub sudamericano del Pacífico. ¿Pero cómo? ¿Ya? Luego empecé a mirar y a buscar y empecé a darme cuenta de algunas cosas. Un puerto puede ser competitivo si se mira como hub, si tiene la capacidad de ser un puerto de ingreso de carga, por ejemplo, un Singapur. ¿Ya? Pero la mirada hoy, ojo, hoy de Chancay no es la conexión hacia el resto de Latinoamérica. ¿Ya? De hecho, yo tuve la oportunidad de estar en Chancay, estar ahí, y lo primero que noté, bueno, y la infraestructura ferroviaria. ¿No? Tenemos ahí conversaciones, me decía Cosco, con el Estado, pero todavía nada se oficializa. Para llegar a Chancay es una camanchaca, una neblina que tú no ves tu mano. Si la estiras no logras ver. Entonces tú piensas ya, camiones, ya tienes toda la congestión vehicular de Lima. Luego llegar a esto donde no puedes avanzar más de 30 kilómetros por hora, tú empiezas a darte cuenta y a decir, esto no está integrado hacia lo que decimos la interfase mar-tierra, ¿ya? ¿Hacia qué está integrado? Y ahí sí hay una competitividad. ¿Qué es Chancay? Chancay es una perla más, la primera de Latinoamérica, digamos, del collar de perlas chino, también conocido como la franja de la ruta de la seda. Ahí sí, ahí es súper competitivo, porque si tú miras el eslogan que hay en China, no es Chancay 20 días de Shanghái, es Chancay 35, 40 días de Europa. Entonces, Chancay no está solo conectado con China. Si tú empiezas a mirar este collar de perla, ¿no es cierto? Tienes Chancay, Shanghái, y luego tienes toda la conexión ferroviaria y terrestre que ya tiene China para conectarse a Europa. Entonces, ese ahí sí es una estrategia, de nuevo, mirando a largo plazo, y que no solamente mezcla el desarrollo portuario, sino que también mezcla el desarrollo, ¿no es cierto?, ferroviario, carretero, el concepto de nodos logísticos, y que se articula, de fondo es un plan bastante más grande que un puerto en Sudamérica. Entonces, desde ese punto de vista sí es un ámbito muy estratégico, pero no logra hoy por hoy considerarse como me va a quitar la carga a mí. La carga que todavía me queda, que tampoco es mucha. A mí me refiero como Chile, ¿no? Sabemos que hay otras cargas, ¿no? Colombia, Ecuador, otro tipo de cargas que también pueden ser bastante más atractivas. Oye, yo como siempre, un aprendiz ignorante en el tema, así que me doy el permiso para preguntar quizás preguntas tontas que puede ser. No. Pero he leído de esta conexión que se busca hacer con Brasil, el tema Un corredor como un corredor con Chancay en esa parte. Y como la conexión entre Brasil y China en esa lógica. No sé si tú sabes algo de eso, has conocido algo de esa parte o... Sí, hace un par de meses, me atrevería a decir 3 aproximadamente, se prioriza las inversiones o el diseño de una infraestructura de un corredor que sea desde justamente Chancay a Brasil y que conecte y sea ese nodo de transferencia de carga. Lo primero, ¿por qué Brasil? Porque Perú no es el único, somos varios países que estamos mirando a Brasil. Nosotros me refiero a Chile, a Perú, bueno, pensando en la costa, principalmente Chile, Perú, Ecuador, por nombrar 3 países más o menos relativos, no tenemos volúmenes de carga tan importantes. ¿Ya? Cuando me refiero a tan importante, estoy hablando principalmente de contenedorizados y estoy hablando de un promedio, ojo, de 3.000
a 2.500 contenedores. Eso es lo que mueve un buque, buques que tienen una capacidad para 13.000, calculan ahí más o menos cuánto el porcentaje, están llegando a nuestras costas y mueven 3.000. Incluso en agosto la mitad de esos 3.000 son vacíos. Tú me decías que en Chile, entre paréntesis, en Chile se transportan o tiene una capacidad de transporte de 2 millones de contenedores. Zona central, sí. Zona 2 millones. Sí, lo que mueven, lo que transfieren, 1.000.002 San Antonio y 800 Valparaíso. Zona central mueve aproximadamente al año 2 millones. De repente 1.000.008, de repente aumenta 2.100.000, pero es ese más. ¿Y en Chancay el potencial es de? En potencial, lo que pasa es que el diseño de Chancay va por fases. Entonces, claro, la primera fase involucra 1 millón y algo de contenedores, luego llegando a 3, finalmente llegando creo que hasta 4 millones de contenedores. Hasta 4 millones. Y en el puerto de Valencia eran 6 millones, si no me equivoco, 6 millones. Y en el caso, y aquí va porque Brasil, y en el caso de Brasil, que es la zona agro, la zona de graneles y la zona industrial de Sudamérica, ellos en su puerto principal, que es Santos, mueven 4 millones. 4 millones. 4 millones. Pero para la carga, por ejemplo, la soya, del centro de Brasil, llegar a Santos es complejo, es más caro, es más lento, tienen una geografía, ¿no es cierto?, que involucra selva, entonces es más complejo y es por eso que todos los puertos, bueno, y acá, ¿quién se va a comer la soya? ¿O cuál es la mayor cantidad de población del mundo? China. Entonces, por eso todos miramos a Brasil como este punto de que yo te saco la carga y ahí es la importancia. Lo decíamos creo también en Valencia, tirar puentes entre comillas no es tan complejo. Yo soy de la teoría, aquí alguien de Obras Públicas me va a matar, pero yo soy de la teoría que tirar cemento y hacer puentes no es tan complicado. ¿Ya? Los caminos están. El problema es, ¿tengo internet en ese camino? ¿Tengo asistencia al camionero en ese camino? ¿Tengo aduana iluminada con internet para que en ese camino el camión pase rápido y alcance a llegar al puerto? Ese es el detalle. Ese es el detalle que incluso cuesta que Binacional o los países que estén participando se pongan de acuerdo. Entonces, yo creo que aquí la competitividad, más que la infraestructura, ojo, no estoy diciendo que la infraestructura no es importante, sino que viene de perogrullo, pero en lo que nos demoramos y en lo que necesitamos esa competitividad es específicamente en esos detalles de gestión. Y hay solo un detalle muy puntual. Mira, y esto no sé si los conté, no sé si Jackson lo sabe. Estoy tomando nota, yo estoy en clases aquí. Mira, no, está muy interesante porque lo inspira a uno. Me pusiste a pensar hasta en el puerto de Manaus con lo que estás diciendo. Entonces, dale. Pero esto yo lo dije, y ahí en mi primer foro mundial, que fue el foro mundial número 1 en Laredo, Texas. Me invitó a Ricardo. Dicho sea de paso, usted es una de las fundadoras de la primera que fui, no sé si es fundadora, porque en realidad mucho más, pero y yo me puse a conversar con un gringo, ya lo voy a decir a esta altura, sobre el modelo portuario de Valparaíso. Muy maravilloso, muy lindo Valparaíso. El personaje me escuchaba atentamente. Y cuando yo terminé de hablar, y yo feliz, primero logré armar una frase en inglés, segundo expresar, y tercero vender mi yo de que es Valparaíso. Y me dice, mira, pero te voy a hacer un alcance. Entonces yo dije a mí misma, ¿él me va a venir a explicar a mí? A ver. Y él me dijo algo que yo después lo estudié, lo analicé y yo vivía mi bandera de lucha. Los puertos chilenos no son solo mejores en logística, sino que su gran diamante en bruto, estamos hablando del año 2013, su gran diamante en bruto ha sido el trámite anticipado digital aduanero. ¿Qué significa esto? En palabras simples, la carga no ha llegado, pero el importador ya hizo la tramitación documental, ya pagó los derechos, ya tiene las autorizaciones de SAC, la pesca, las entidades fitosanitarias que sean. Entonces, ¿qué hace eso? Que el contenedor o la carga se baje del buque y se va directo, no tiene detención, no tiene demoras, no tiene nada. O sea, y eso no ocurre en todos los puertos así. No ocurre en todo el mundo. mundo. No. Es verdad, es que mira,
Colombia es un país muy complejo. Yo que he tenido que mandar carga a Brasil es muy complejo. Mucho. Y eso es una ventaja que tiene Chile, que tú definitivamente encuentras bondades donde en otras partes el tema, iba a decir una palabra, tramitología, para uno que Está bien de necesita. moda en Chile La también. permisología, sí. No, es un complejo y es una desventaja. Y lo que dice Daniela es totalmente cierto, porque una hora, 5 horas o hasta un día lo perjudica a uno, que es el que precisamente está muy pendiente de esa carga y una ventaja como un puerto, como lo que está contando Daniela, para uno es una ventaja competitiva muy fuerte y está totalmente cierta. Y Pero para ti es eso, costo, y para el puerto se traduce a metraje, a espacio. claro, Tengo que tener paso. X, 2000 contenedores detenidos per Pero ¿y aquí. eso cuánto demora en promedio, más o menos, un Es contenedor? un retiro directo, es lo que sale, y si tiene alguna tramitación, en lo que salga de un gate, es un retiro directo. ¿Pero qué? ¿Un día? Sí, ¿3 días? máximo, máximo. Y si Máximo. coordinaste mal temas de camiones y demás, incluso, ¿Y, puede ser. y en Colombia, Jackson, cómo es? ¿Cuánto? En Colombia, aquí se puede demorar hasta 5 días y muchas veces tienes que pagar bodegaje. Lo que dice Daniela es verdad. Si Claro. está lloviendo en el puerto, no pueden descargar, o si definitivamente se cayó el internet, es un tema muy complejo. A mí me ha tocado, por ejemplo, mandar carga a Manaos y en medio de la selva, muchas veces el tema de la señal, el tema de la energía, el tema del clima, hace que el proceso se demore días, hasta semanas. Y eso a uno le representa unos costos muy fuertes que se ven, yo creo que representados en lo que uno está haciendo en la operación. O sea que ahí es donde uno se da cuenta realmente el nivel de competitividad que tienen los puertos y lo que son eficientes, pero lo que quiere la empresa o lo que quiere el generador de carga, cuando definitivamente necesita efectividad. Y ahí es donde Chile sí tiene una ventaja muy fuerte. Entonces, ¿te fijas? Entonces ahora la planificación de infraestructura portuaria, claro, no todo es carga directa, siempre hay problemas y puede pasar entre medio, igual vas a necesitar mucho almacenaje, pero la planificación ahora se te hace más conectada porque entre medio, en conjunto en infraestructura, pensaste la estrategia. Entonces, yo a eso voy. Hay un escritor que se llama Ian Hoffman, que él es un expositor hoy día de temas logísticos, que hablaba mucho de los elefantes blancos. Entonces, yo creo que todos estos puertos gigantes que nosotros miramos con envidia, si es que no tienen este trasfondo, se pueden llegar a convertir en elefantes blancos, es decir, puertos que sean grandes infraestructuras, pero no que brinden los servicios que quieran o que vayan a brindar. Y ahí sí, de nuevo, un guiño para Chancay, que Chancay es de Costco. Es de Costco, claro. Pero y ahí yo también, esa es una de las cosas que siempre se comenta, que de Costco, China, pero también yo me sorprendí porque en Valencia también tenía todo un sector que era Costco, que era propietario de... En todo el mundo. Claro. Bueno, de nuevo, Ricardo Sánchez, que es un investigador ex CEPAL y también un investigador muy bueno, y uno de los líderes de investigación marítima portuaria, él tiene bastantes artículos en que demuestra cómo, al final del día, el naviero es dueño de todo el proceso logístico. Es dueño del naviero, de la nave, del terminal, hasta del almacén a posterior. Entonces, Costco está presente no solamente en Chancay, lo que pasa es que ese es su puerto particular, pero está presente en muchas otras partes. La integración vertical de las navieras es increíble. En Chile es el único país que es una integración no tanto a nivel naviero, sino más bien a nivel agente naviero. Que ¿En dónde? En Chile. En Chile. Sí, en Chile es más el agente que el naviero, porque estamos privilegiando los ingresos nacionales. Entonces son otras compañías, las AUSA, las SAM, las Ultramar, ellas. Pero el resto del mundo, hoy día, Maersk tiene aviones. Maersk, claro, sí, Maersk es gigante en esa línea también. Sí, y se compraron a Freight Forwarder, entonces tienen... Profe, una pregunta, quiero decirle una... así sacándola un poco de lo técnico y el puerto, tú tienes hijos, ¿cierto? Sí.
¿Cuántos hijos tienes? 3 hijos, 2 perros. 2, 3 hijos, 2 perros. por fin lo dije. Oye, Claro, ¿y tus hijos qué opinan ahí de puertos, el mundo naviero, el mar? ¿De qué edad tienen ellos? 17, 16 y 10. Ah, mira, están seguidos los dos mayores. Sí, sí, era la idea. No, el mayor quiere justamente seguir la vida del mar. Ah, mira. Sí. Y la José, que es la del medio, ella le gusta le gusta lo que yo hago, pero en la parte de negocios internacionales, no la parte logística. A ella le gusta más la parte business, entonces quiere estudiar negocios internacionales en la parte business. Y el chiquitito no, vive su mundo disipado. Sí, está partiendo. Yo tengo uno de 10 también, es como loco. Sí. Oye, tú hiciste, o no sé, no estoy seguro, pero tú has emprendido también, has hecho negocio, ¿no? Has tratado de hacer negocio en algún momento. ¿Cómo vas en esa parte? Sí, mira, hay varias cosas. Yo nunca he emprendido por iniciativa propia, eso es súper importante. Yo soy súper técnica, súper matea, súper estudiosa, muy temerosa. Entonces, la estabilidad del emprendedor, yo realmente admiro esa confianza desde el emprendedor de dejarlo todo. Y ahí mi socia y amiga, la Paola, nosotros iniciamos un proceso de emprendimiento, pero principalmente liderado por ella. Ella lleva toda la parte del emprendimiento en sí, yo la parte de atrás, yo era más el back office, no la parte más que ella, la parte de ahí. Pero ella veía toda la parte justamente del emprendedor y se llevó también los golpes del emprendedor, etc. Y ahí trabajamos un emprendimiento que ahora existe, pero está un poquito stand-by, que es una plataforma que buscaba democratizar todo este proceso logístico. Pero en realidad éramos como el chiste, ¿qué queremos? Todo. Entonces la idea era democratizar la logística y la industria marítima a nivel mundial. Y no es que estuvimos cerca, pero se generó el mecanismo. Lo que pasa es que bueno, nos empezamos a jugar con la cantidad con este monstruo, en el fondo. ¿Qué tal la experiencia en esa parte? Mira, vuelvo a decirte, no en el ámbito de emprendimiento porque te mentiría, no es mi área, ni mi iniciativa en sí, pero en el aprendizaje fueron prácticamente desde el 2018 hasta el año pasado que estuvimos activa. No, increíble. Dani, y ahí en esa parte, desde esa visualización, ¿cómo se visualiza Daniela hacia esos proyectos que se vienen? ¿Qué nos podrías contar de esos proyectos de Daniela dentro de eso que focalizas como profesional y como líder dentro de ese proceso? ¿Qué nos podrías contar ahí? Depende del día de Daniela que se levante ese día. No, pero... ¿Qué día estamos? ¿Qué día estamos? No, en general, vuelvo a insistir, yo creo que mi gran capacidad, o si pudiésemos decir un logro, es el tema comunicacional. Yo estoy convencida que más que el saber es el poder transmitir. Y eso yo lo he encontrado en la academia. Yo creo que hoy día yo no dejaría nunca de enseñar. ¿Ya? De hecho, ustedes me acaban de molestar, pero mi forma de hablar siempre es sencilla, entonces me gusta mucho. Yo creo que no me voy a separar ya de esa arista, pero sí, y aquí viene también una especie de confesión, se llama confesiones, ¿no? Confesiones con Valdeguerrero. A mí me duele, no creo que me duela, me hiere mucho el ego. Ajá. Cuando voy a conferencias, por ejemplo, internacionales, digo, pero si esto yo lo dije, esto yo lo planteé, esto yo lo dije 5 años, 2 años, 3 años atrás. ¿Y qué fue lo que me faltó entonces? Me faltó tener una posición más de más exhibición donde lo comunicara y me faltó escribirlo. Yo creo que esos son mis desafíos hoy día, proyectos que me permitan entonces este conocimiento, no entregarlo y que se transforme en no sé si quede, ¿no es cierto?, enmarcado, pero sí por lo menos Daniela lo dijo. Ahí está, lo previne, lo establecí. Ese yo creo que es un desafío súper ecolatra, no voy a mentir. Y divulgar, en realidad. Sí. Pero es súper importante eso, Daniela, o sea, el compartir con los demás el conocimiento, la información, la investigación respecto de temas que normalmente no se conocen, y algo que
que yo creo que es súper, súper importante en la sociedad que vivimos actualmente. O sea, hoy día yo, en la medida que he ido conociendo a personas así como ustedes, que son expertos en logística, conocen mucho, eh, la real impacto, la relevancia que tiene la logística en el vivir del ser humano hoy día. O sea, hoy día nosotros tenemos una concentración de personas viviendo en zonas, en ciertas zonas, en las ciudades, y eso, la logística permite que eso ocurra de esa manera. Tú decías, el 90% de lo que lo que consumimos pasa por un puerto. Eh, y es tan allá, yo lo hago con mi hijo, yo de repente me pongo a ver, no nos aburro, porque vemos unos documentales de todo el proceso del alimento, el otro día mirábamos de alimentos, todo lo que tiene que pasar una carga para que llegue a estar en un supermercado o ir a comprar al negocio de la esquina o tenerlo en la casa que te llegue. Y es tremendo todo ese proceso. Y pocos somos conscientes de eso. Y ahí la tarea, justamente lo que decías tú, divulgar la información, el conocimiento. Es eso, es democratizar. Y lo otro que también nos dejó la pandemia, que entendimos que bastaba, mira, si tú extrapolas el mundo y te ubicas en el canal de Suez y ves el barquito que quedó atrapado, yo creo que es más chico que un palito de fósforo chueco, no es más que eso, ¿no? Ese barco que dejó la embarrada pero te das cuenta en lo sensible que es el modelo. Y si empiezas a escarbar un poquito más, empiezas a encontrar estos posibles puntos de conflicto en muchas partes. Yo te voy a dejar un solo dato. De ese 90% de carga que es a nivel mundial, no sé si hubiese aquí alguien temático o económico que nos dijera, mira, tantos niveles de carga se mueven en el mundo, toma el 90%, el año 1990, por darte una fecha bien tardía, había más o menos 20 y tantas navieras, o sea, 20 y tantas empresas que se repartían ese 90%, ¿sí? Hoy día no son más de 10, asociadas en 3 grandes grupos. Entonces, 3 grandes grupos. Antiguamente 2M, hoy día Gemini, ¿ya? Tienes 3 grupos hoy día, y yo diría que hay uno de los grupos que debe mover aproximadamente el 40% de la carga, y este es un dato de nuevo, no cifra exacta ni datos técnicos, pero ahí viene otro tema, que si tú no estás observando qué está ocurriendo, enójate con el señor que está a cargo de China, y te puede bloquear a Costco y no llega a la naviera, y así sucesivamente. El origen de todas las navieras son públicas, estatales. Sí, sí. ¿MERS también? También. La única que no es pública es MSC. Es la única que es, digamos, de un grupo económico italiano que se instala, y esta es la otra pregunta, en un país que no tiene mar, Suiza. Hapag-Lloyd tiene hay un próximo de labores. Pero los orígenes son todas estatales. Así es. Así es, por ahí. Ahí mientras que estamos haciendo este programa, por ahí hay un amigo que me dice, saludos a Daniela de Luca, y por ahí te mandé una foto que acabaron de tomar ayer, y me decían, es una cosa maravillosa, y te mando un saludo, no sé si te la voy a mandar a Rodrigo, pero es precisamente lo proactiva que eres, Dani, y lo Vamos a poner importante en que la es tu edición, lo labor. vamos a poner por ahí en alguna parte. Vamos a ver, no, la vamos a mandar a Rodrigo ya. Sí, eso fue ayer. ¿Qué es eso? Y me encanta porque me preguntó, y aquí haciendo el programa, y yo, no, estamos con Daniela, y me dije, mira, mándale esta foto, eso fue ayer, y maravilloso, y me encanta. Y es precisamente la importancia de esa labor como profesionales que somos multifacéticos. Lo mismo Rodrigo, lo mismo tú, lo mismo yo, que hacemos muchas cosas. Me gustó algo que no se me olvida, Dani, y es, yo no dejaría de enseñar. El ser docente yo creo que se vuelve adictivo, y en algún momento hay un poquitico que uno no deja de ser docente cuando uno quiere transmitir el conocimiento. Dani, ¿qué es
lo mejor que Daniela de Luca le dejaría a los estudiantes? O sea, ¿qué le dirías a tu estudiante o qué le dices a tus futuros negociadores o internacionales de comercio exterior, logísticos? ¿Qué les dirías como docente para el futuro? Mira, hay 3 consejos que yo siempre les doy y les digo sin que me pregunten, yo se los doy. Hay algunos que me aman, otros que me odian, pero yo soy muy pesada, aunque ustedes no crean en clases. Después podrían entrevistar a algún estudiante. Sí, soy desagradable, pero después salimos de la aula. En la otra Dani, la otra Daniel. Sí. Bueno, uno de los temas yo trato de imponerles la logística en el aula, pero yo pues entiendo que hay muchos que les gusta la finanza, la economía, así que nada que hacer, pero en el fondo es eso, lo que hagan, háganlo con pasión. En el fondo es una. Es muy difícil que algo vaya a salir bien si lo hago sin ganas. ¿Ya? Lo otro, que es lo que también a mí me ha enseñado en la vida, acá tenemos un dicho que dice, más vale tener amigos que plata. ¿Ya? Es tal cual. O sea, yo hoy día puedo tomar el teléfono, por ejemplo, y pedirle a un amigo y a lo largo de la vida te va conectando y hay gente que te va ayudando, incluso sin que tú lo pidas. Hay gente que, no sé, por algún motivo cree en ti. Ese es el segundo y va ligado al tercero. Cuando ello ocurre, le digo, porque alguien te vio, confió en ti, yo he llegado a trabajos, he ido a proyectos, he conocido gente que me cree sin conocerme porque me escuchó. Y ahí viene el tercer consejo. Si eso pasa, el tercer consejo es, ustedes, si 5 los ayudaron, ayuden a 10. Eso, en el fondo para mí es una cadena. Entonces, yo creo que eso es fundamental porque yo hoy día puedo saber mucho, pero en el fondo, y en logística se da, los logísticos en general somos de mucho ego. Y no comparto, y no confirmo, y no digo, etcétera. No, ¿para qué? Si al final, hoy día con la inteligencia artificial, lo mismo que le estoy contando yo hoy día de las navieras, lo más probable es que mañana ya esté más que publicado. Entonces, es eso, poder hacerlo con pasión. 2, siempre ver y buscar y rodearse de gente que te apoye, que veas que te puede ayudar. Y 3, devolver eso. Eso le digo yo a mis estudiantes, nada de logística, solamente ese tipo de consejos. Oye, yo te agregaría uno de la pregunta que comenta Jackson. El rol del investigador es hoy día, yo creo que si antes era fundamental en la generación de conocimiento, hoy día es muchísimo más. Sí. Porque al final, que hoy día estamos llenos de información, tenemos información por todos lados, y se requiere de la validación, se requiere de confiar en la información que se tiene. Yo le comentaba a mi hijo, que viene de aquí, él hoy día sabe, ese papá, ese no es confiable, ese medio, y empezar a comparar, a tener mayor información, porque hoy día cualquier cosa es noticia, cualquier cosa es muy, muy por encima, y el rol que tú hoy día tienes y que juegas como investigadora, como experta, que aunque tú no dices que no es experta, pero eres experta en puerto, en todo ese conocimiento, es muy, muy importante tenerlo, o sea, saber dónde llegar. Oye, preguntemos acá. Por eso hay que impulsar mucho más esa divulgación, Daniela. Ojalá en el futuro avance en esa línea, y si podemos acompañar en eso, ayudar también, felices de... Yo les dije, yo no sé decir que no sé. Oye, bueno, ya estamos más o menos avanzando. Me encantaría poder ir a más puntos. Una de las cosas que nos hemos descubierto con Jackson en este proceso, en este camino que han pasado, en esa foto está Felipe Serrano. Todavía estamos tratando de editar ese capítulo. Dijo muchas cosas que todavía no podemos. Felipe sabe mucho, es una persona que sabe mucho. Sí, muchísimo. Además que es una persona que agrupa mucho, está en muchas cosas, en diferentes gremios, instituciones, en diferentes líneas. Y me encantaría poder avanzar y meternos más allá, así que vamos a quedar para otro momento, Dani, a ver si no... Segundo capítulo. Sin problema. Segundo capítulo.
Sí, para comentar, y también que ya partimos, algunas de las cosas que estamos haciendo, ya partimos el proceso del próximo Foro Mundial, que va a ser en Coahuila, en México, y que ahí viene algo bien interesante, lo estamos realizando con el clúster de Coahuila, junto con la Organización Mundial y con NOO, en el sentido de este próximo challenge que va a venir, un challenge de proyectos donde estamos invitando a las universidades y gracias a ti, Daniela, también vamos a estar conectando con la universidad, no sé si se puede decir, la Universidad Sí, no, de Valparaíso. De Valparaíso, perdón, la Universidad de Valparaíso, vamos a estar conectando, integrándola también al proceso de este challenge para universitarios, para proyectos universitarios que ayuden a resolver problemáticas que existen en Latinoamérica en la logística. Que estamos llenos de desafíos, llenos de problemas, de retos para avanzar. Así que bien, invitados para adelante para lo que vamos a ir haciendo. Y Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo, cortito, apretadito, con hartas cosas para abordar. Y muchas gracias por haber destinado un ratito con nosotros. No, gracias a ustedes, como digo yo, feliz, me encanta hablar, conversar, se pasó muy rápido, así que feliz de participar y aquí compartir ideas. Pues muchas gracias, Dani, por tu calidez, por tu experiencia. Para nosotros es un honor compartir, porque yo creo que uno de los lemas que hemos tenido tanto Rodrigo como yo es que somos como esponjitas y absorbemos de ustedes todo eso que nos traen, porque yo creo que esa es la labor de nosotros. Todos tenemos puntos fuertes y cuando nos juntamos somos mucho más fuertes. Así que, Dani, muchas gracias por tu tiempo, por tu calidez y espero que nos volvamos a ver muy pronto en este maravilloso espacio. Sin lugar a dudas, sí, así será.